Ayúdanos a ayudar adquiriendo las mascarillas solidarias. Al adquirir estas mascarillas, podremos seguir trabajando en favor de la calidad de vida de muchos niños, ancianos indigentes y casos sociales. Son más de 480 beneficiarios de los comedores sociales de la Casa San Martín de Porres. Pedidos, comunícate al 986-626-751 o 956-728-619. Nuestra meta, 500 canastas semanales y 2,000 canastas mensuales. Donación de víveres o ropa en buen estado. Llámanos al 423-0705 y 998-527-330. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa nos escucha por la amplitud modulada 1500 kilociclos que cubre todo el país y los 105.1 en el cono sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD. Radio San Martín en Arequipa, Radio Cusco Veritas, Radio Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En Radio Quillabamba y en Radio Madre de Dios también nos ven por su plataforma televisiva. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos a Pumaquisterio, los aplicativos móviles y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 21 de octubre y ya estamos conectados con Rosa María Palacio. Rosa María, muy buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia aquí en el Perú y en el mundo. Quería hablar un poquito de esto porque ayer alguien me decía, yo estoy en Piura, ¿cómo hago para escucharlos? Bueno, lo más sencillo es por la página web. Transmitimos a través de Radio Santa Rosa, pero las emisoras de Sodomco también tienen sus páginas web y todas las emisoras que Abel menciona transmiten este programa a veces en directo, en simultáneo, a veces en otro horario. Porque, como ustedes saben, nosotros somos una radio pastoral sin fines de lucro y nuestro material es libremente compartido siempre y cuando, por supuesto, se nos comunique, se indique el crédito, la fuente, porque como expliqué el lunes, nuestro equipo de producción es chiquito y con la pandemia es más chiquito y se esfuerza mucho en llevarles este programa. Así que un mínimo reconocimiento es decir de dónde lo obtuvieron. Muy bien. Entonces tienen acceso muy libre a nuestro programa. Así que compártanlo. Nosotros estamos muy contentos de que así lo hagan. Como que vive de... Tenemos problemas de congelamiento, creo, ¿no? Creo. Tenemos problemas con el internet de congelamiento. Rosa María, ahí te estamos viendo, pero no te escuchamos un ratito, por favor. El internet parece que está fallando un momento. Y es cierto lo que dice Rosa María. Sé que en Piura, porque creo que la pregunta venía de Piura, me escribió una radio católica de Piura que quería retransmitir. Estoy a la espera para que
padres jesuitas que iba a retransmitir por esa zona. Vamos a ver si también para nuestros amigos de Piura que nos escuchan y nos ven a través del internet, pero también ellos quieren hacerlo a través de una emisora radial, y ojalá que pronto podamos tener y cubrir pues prácticamente todo el territorio nacional con la información y con el análisis, sobre todo en una etapa tan importante como es una etapa preelectoral, para que estemos muy bien informados y que para que ustedes se puedan informar más. Ya que voy a aprovechar este minutito mientras reconectamos a Rosa María, porque tenía un aviso para la ciudad de Ayacucho. Rosa María tenía un aviso para la ciudad de Ayacucho. Hay un concurso para los niños en Ayacucho. Niños y adolescentes entre 5 y 18 años que viven en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, Lurín, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo pueden participar de Cuéntame tu historia a través de distintas formas de arte sobre sus vivencias durante la pandemia de la COVID-19. Las inscripciones se hacen en una página web abierta por Guaguacuna Mantac por nuestros niños. Eso es lo que significa Guaguacuna Mantac por nuestros niños. Cuéntame tu historia. G.op y es hasta el 30 de octubre. Así es que para todos mis amigos de Ayacucho que nos están escuchando a través de Radio La Voz de Ayacucho, les avisamos, hay un concurso para niños y para adolescentes entre 5 y 18 años que vivan en la ciudad de Huamanga. Ya estamos con Rosa María. ¿Sí? Rosa María, yo no la tengo acá, pues, en el... ¿Sí? Rosa María, adelante. Estamos. Mil disculpas. ¿Estamos? No escucho nada. Acá un ratito, por favor. Bueno, entonces ese mensajito era para la ciudad de Ayacucho y nosotros pues ya dimos el aviso. Cuéntame tu historia.org.p. Bien, Rosa María, ya estamos nuevamente conectados, nos sacaron del aire. No sé qué pasó, no tengo idea, pero Julio César ha tratado como loco de comunicarse conmigo y yo con él, hasta que finalmente lo logramos. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, y aproveché para dar un avisito, Rosa María, que hay un concurso muy bonito para niños que me dan Cuéntame tu historia, y como nos escuchan por radio La Voz de Ayacucho, esto viene estupendo para ellos, de 5 a 18 años, vivencia de los niños durante la pandemia. Bueno, también quería contarte, esto me llegó el viernes y no hemos tenido tiempo de presentarlo, pero me ha parecido muy lindo. Sodimac y Maestro hicieron por el Día de la Discapacidad, que hemos celebrado hace poco, 16 de octubre se celebra el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, mandaron una mascarilla inclusiva, que me pareció muy interesante, porque ¿qué hace la persona con discapacidad auditiva cuando tiene al frente a una persona que usa mascarilla y que esa persona no usa lenguaje de señas? ¿Qué hace? ¿Cómo lee labios si no puede ver los labios? Nadie se había puesto a pensar en eso, la verdad. Y me mandaron esta iniciativa, miren, es una mascarilla, igual que la que usted usa, solo que tiene boca. ¿Te das cuenta? Entonces te la pones. Bonita. Y las personas que tienen discapacidad auditiva pueden leer los labios. Entonces, si usted trabaja con una persona que tiene discapacidad auditiva o vive con ella, o tiene que interactuar con una persona que tiene discapacidad auditiva y usted no sabe el lenguaje de señas, pues esta es una forma de poder mantener la comunicación. Me la han mandado en este programa de inclusión laboral que tiene Sodimac desde el 2014. Me pareció una muy buena idea. Hay que adaptarnos a los tiempos, entonces tal vez por ahora esta pueda ser la forma de mantener a todos comunicados a pesar de que mantengamos las medidas sanitarias y de seguridad. No sé cuántas están haciendo, pero
van a tratar de que esto se difunda. Y yo creo que es muy importante, Sodimac me manda un mensaje sobre lo que ellos están haciendo. En las principales tiendas de Sodimac y Maestro van a tener un grupo de los trabajadores que tienen con estas mascarillas transparentes para poder leer labios de las personas que se acercan, los clientes, ¿no es cierto? Y quieren llegar a todas sus tiendas a nivel nacional. Pero esto es algo que deberíamos pensar, ¿no? La ley de discapacidad habla de ajustes razonables. O sea, hay algunas cositas que tenemos que ajustar para hacer la vida más fácil de los demás. Esto es un detalle, pero un detalle importante, porque una persona que va a una tienda a comprar, que no escucha, y lo único que ve son labios tapados, no va a poder realizar su compra bien, porque no le están dando ese pequeño ajuste, esa facilidad para hacerle la vida mucho más fácil. Muy bien, y haciendo pausa sobre hacerle la vida más fácil a los demás, vamos a la vida del presidente de la República. Ya se presentó ayer la moción de vacancia, una más, contra Martín Vizcarra. Si hacemos cuentas, esta es la tercera moción de vacancia que se presenta en 5 años. Casi hubieron 4, porque contra Kuczynski hubo una primera, la segunda no llegó a presentarse porque Kuczynski renunció, pero ya estaba circulando. Pero formalmente es la tercera vez que se presenta una moción de vacancia en 5 años, lo cual quiere decir pues que la institución no está bien desarrollada en la Constitución o no se entiende en el Congreso para qué sirve, ¿no? Ayer lo conversábamos con Pedro Cateriano, la vacancia por incapacidad moral no es una revocatoria del mandato del presidente porque no tiene los votos en el Congreso. Eso no es. Y por otro lado, una acusación contra cualquier funcionario público es una acusación. Perdón, es una imputación. Ni siquiera es una acusación fiscal. No hay nada. Es el dicho de un grupo de testigos que sí, puede ser numeroso, 5, 8, 28, lo que sea. Pero que hasta que no esté probado un juicio, no puedes asegurar que la persona es culpable. Y menos para dejar la presidencia de la República. Así que tomemos esto con calma. Los 27 firmantes son de Podemos, UPP, parte de, no todo, pero parte de Frente Amplio, 2 congresistas me parece de Acción Popular y uno no agrupado. Esto lo único que indica es que hay los votos para presentar la moción. Que hayan los 52 votos que se necesitan para admitir la moción a trámite, ya eso sí me parece más difícil. Y que haya los 87 votos para vacar al presidente de la República, eso es imposible. Porque ya Alianza para el Progreso ha dicho que no, y Acción Popular, bueno, no sabemos ya qué parte, porque eso es un caos, ha dicho que no también, y luego tenemos que el Partido Morado ha dicho que no, y Somos Perú, por lo menos ha dicho a título individual el señor Aliaga hoy que no, ni siquiera les han consultado, pero que ellos estarían en contra. O sea, no hay los votos para vacar al presidente. Fuerza Popular tampoco, porque está muy interesado en ir a elecciones el próximo año. Ya todos los demás sí quieren elecciones. ¿Por qué UPP no quiere elecciones? Porque UPP quiere que su candidato sea Antauro Humala y Antauro Humala está preso. En teoría, ayer estábamos revisando las fechas, yo decía que Antauro puede salir el próximo año. ¿Por qué decía eso? A ver, su condena es de 19 años. Él asalta en la comisaría de Andahuaylas el 31 de diciembre del año 2004. ¿Ok? Y lo capturan, me parece que el 2 de enero. Entonces, 19 años después, es el 31 de diciembre del 2023. ¿Ok? Pero para rebelión, para el delito de rebelión, hay algunos beneficios penitenciarios. Hay una remisión de la pena por trabajo o por educación de 5 por 1. Por eso es que Antauro Humala se ha dedicado a producir libros en la cárcel para acreditar que trabaja y obtener en un 5 por 1, ¿no es cierto?, su remisión de la pena. Digamos que logre remitir la pena, o sea, reducir su pena 1 año. Saldría 31 de diciembre del 2022. Pero creo que están calculando que la puede remitir 1 año y medio o 2 años.
Y ahí sí estamos hablando del 31 de diciembre del 2021. O un poquito más. Si es 5 por 1, ¿no es cierto? Y ha estado 15 años preso, ya tiene 3 años de descuento, si es que nunca, ¿no es cierto?, hubiera dejado de trabajar. Ese es el problema. Están presentando habeas corpus todo el tiempo, el Tribunal Constitucional llega hasta arriba, le dice que no, que está bien juzgado, etcétera, pero el problema es que ya van a comenzar a hacer la contabilidad para ver si puede reducir pena por trabajo. La pena vence, reitero, si no es el 1 de enero del 2024, es el 31 de diciembre del 2023. Ahí vence su pena. Y ¿es Antauro Humala un sujeto tan popular como para poder arrastrar con el voto nacional? No, en ninguna encuesta está en menos de 0.0 algo por ciento. Pero, por razones de la matemática electoral, en este momento tiene 13 sujetos metidos en el Congreso que son sus partidarios, directos o indirectos, de UPP o suyos propios. Y el señor Vega Antonio considera que este es un buen vehículo para llegar al poder. Y manipula, junto con Podemos, de Luna Gálvez y otras personas a las cuales tampoco les convienen las elecciones, porque Urresti, que es su candidato, está enfrentando un proceso penal, por asesinato además, y sabe que han quedado muy quemados en este Congreso, quieren postergar elecciones, quieren quedarse todo lo que puedan. Y la izquierda, que es absolutamente irresponsable en estas cosas, ¿no? Como yo les decía ayer, quieren presentar su propia moción porque evidentemente no quieren vacar al presidente, pero quieren hacer parecer que sí quieren vacarlo porque Antauro les gana el escenario radical. Entonces, ¿cómo les va a ganar a Antauro el escenario radical opositor? Tiene que ser ellos, por definición. Entonces, ahí nos tenemos en ese juego político. ¿Va a haber vacancia? Lo dudo. Ahora, como les digo, este Congreso es impredecible, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Y es cierto, y hay que decirlo, que a la larga, mientras más cerca esté el día de las elecciones, menos interés va a haber en vacar al presidente. Porque va a haber un grupo de políticos que sí quieren ganar las elecciones, que sí quieren aspiran al poder o a tener representación el próximo año en el Congreso. Mientras más cerca estemos al día de las elecciones, menos discusiones sobre la vacancia habrá. Y el próximo año, a partir de agosto del próximo año, los procesos del señor Vizcarra, que serán muchos, porque aquí no hay nadie en la función pública que salga sin procesos, se podrán seguir adelante y asunto acabado. Y las responsabilidades administrativas, políticas, civiles, penales, seguirán adelante. Esta desesperación por vacarlo, que se ha convertido casi en un deporte nacional, nos lleva justamente a la idea de que ojalá escojamos un Congreso que tenga algunos líderes jurídicos que puedan sentarse y discutir una reforma de la Constitución en serio para que esto no vuelva a pasar. O sea, ni el Congreso puede ser disuelto o puede ser reconformado, si quieren, para expresar la voluntad popular. El problema es que el Congreso fue reconformado y no expresa la voluntad popular. Porque el presidente no presentó partido, no presentó lista alguna, no se alió con nadie. Entonces, buena parte de la población no está representada en este Congreso. Y ese es otro error del diseño, digamos. Ayer conversábamos y yo llegué a la conclusión que tal vez la disolución del Congreso no es necesaria cuando puedes reconformar el Congreso a la mitad del mandato. Es decir, que a los 2 años y medio se reconforme el Congreso. Una de las propuestas de la Comisión de Reforma sí admitía un sistema de reconformación del Congreso. Entonces es así, el Ejecutivo recompone su mayoría o pierde su mayoría, como sucede en los Estados Unidos. Un sistema estable, absolutamente estable. Cada 4 años hay elecciones, punto. Absolutamente estable, porque tiene un mecanismo de recomposición de la Cámara de Representantes.
donde el presidente mantiene su mayoría, pierde un poquito o gana un poco, dependiendo de lo que el pueblo quiera, cada 2 años. Hay elecciones de término medio y se recompone la Cámara, cambia su conformación, o a veces no la cambia. Y eso le da balance, porque ¿qué es lo que estás buscando? Balance al poder político, al poder ejecutivo. Y el balance se le da justamente permitiendo que la voluntad popular se exprese cada cierto tiempo, alternadamente, para que el balance exista. Nosotros no lo hacemos alternadamente, cada 5 años los dos. Y el resultado puede ser catastrófico, como el que hemos tenido en julio del 2016. Ese resultado para el país ha sido catastrófico, con 5 años de inestabilidad. Y además de inestabilidad que va a durar, como estamos viendo, hasta el último minuto. O sea, desde que PPK entró al poder y Jaime Saavedra fue censurado por el Congreso, hasta el día de hoy, no hemos parado de tener inestabilidad política. Y ustedes dirán, bueno, pero la política y la vida ciudadana corren por cuerdas separadas. Eso no es verdad. Sí afecta, por supuesto que afecta. Afecta la toma de decisiones, afecta la ejecución de presupuestos, afecta las decisiones políticas, si tienes o no tienes apoyo para tomar determinada decisión política. Afecta que alguien decida o no decida una inversión en el Perú. ¿Para qué vas a meter tu plata en un lugar donde no hay Estado de Derecho, donde las reglas cambian todos los días, donde nunca sabes quién te va a juzgar? ¿Para qué vas a meter tu plata? ¿Para qué vas a arriesgar? ¿No? Es como si yo les dijera, mira, en Navidad, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero va a haber cuarentena. A ver, mete tu plata en la campaña navideña, pues. No la metes, la guardas. Entonces, todo lo que es inversión se retrae. Es muy importante que haya estabilidad, que haya predictibilidad, porque los seres humanos no nos gusta la incertidumbre, nos gusta poder planificar. Y el progreso se logra sobre la base de cierta, aunque sea pequeña, planificación. Pero lo que nos propone la política peruana en los últimos 5 años es la inestabilidad total. Nunca sabes ni siquiera quién va a ser presidente. No estás muy seguro. O sea, en un momento parecía que Galarreta iba a ser presidente, ¿no se acuerdan? Mecharao juramentó mientras Vizcarra disolvió el Congreso. Merino quiere ser presidente. O sea, hemos tenido 2 presidentes y hemos podido tener 5. La Constitución ha aguantado. Es decir, hay otras instituciones que han aguantado, pero resistiendo con las justas. No podemos vivir en una inestabilidad perpetua. Pueden no gustarnos los resultados de las elecciones, eso es otra cosa, pero esto va más allá. Va que ese resultado parte de un pacto implícito entre todas las personas que lo conforman, entre todos los que salen elegidos, que es respetar las reglas de ese juego. Acá se quiere patear el tablero todos los días, y así no podemos continuar. Las elecciones que vienen son muy importantes por eso, y los 24 partidos que están en juego tienen que garantizar que sí van a cumplir lo que la Constitución manda, por lo menos las reglas del juego, y que si quieren cambiar la Constitución, que es posible hacerlo, se haga dentro de parámetros preestablecidos y conocidos por sus votantes. No a la loca, ¿no? Nunca se sabe por qué el Congreso vota de determinada manera. Ahora vamos a estar con Alberto Belaúnde en un instante. Vamos a hablar de varios temas que se votaron ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores y luego también en el Pleno, y que no están debidamente estudiados. Ni el tema de los transgénicos, ni el tema de Escazú, que son temas muy complejos para el Congreso y que no están debidamente estudiados. En el tema de los transgénicos, digamos que el Congreso ha adoptado una posición conservadora. Como no entiendo nada, entonces moratoria por 10 años más o por 15 años más, porque finalmente de ciencia no entiende nada. Pero pudieron haber dejado algunos espacios, pero en fin, dijeron no. Como es un tema que no entendemos, no. Está bien.
felizmente no hacen daño, ¿no? En esa idea no hacen daño, pero mucha gente vinculada al mundo científico señala que esta moratoria, así sin ton ni son, no es necesariamente lo que conviene al Perú. Pero en fin, pero lo de Escazú, ni siquiera han oído argumentos. Yo creo que Alberto Belaúnde tiene argumentos muy buenos, que hay que escuchar. Se vota, como les digo, un poco al tuntún, sin propuesta partidaria detrás. Ya ni siquiera digo ideológica, ¿no? Por lo menos programática, un programa, ¿no? No hay nada. Al señor Meléndez de APP lo sancionaron por problemas ambientales en Iquitos, no al convenio de Escazú, ¿no? Entonces ya eso es una cosa completamente personal. Y es lo que está pasando con UPP y Antauro Humala, ¿no? Antauro Humala está preso, no puede postular. Ah, bueno, postergamos las elecciones. ¿El señor está preso? Preso por intentar dar un golpe de Estado. Ojo. Lo que a mí me parece que ha quedado muy claro en estos meses de pandemia, es que la conducta del Congreso no ha estado a la altura de las desgracias que hemos tenido que soportar. Pero ni remotamente a la altura. Qué lejos de donde tenían que estar. Y salen muy magullados los 9 partidos que están en el Congreso. No quiere decir que los 15 que estén fuera del Congreso sean mejores, lo que quiere decir es que los 9 que han tenido que estar a la altura, no han estado a la altura. Algunas personalidades, por supuesto, personas en concreto, pero ninguna organización partidaria ha estado a la altura de lo que se esperaba de ellas. Y eso es muy triste para un país que está sufriendo tanto, ¿verdad? Y están en una posición en la que pudieron haber hecho mucho bien. Igual que el Congreso que tuvo mayoría fujimorista, ¿cuánto bien pudo haber hecho esa bancada? ¿Cuánto bien? No hay un proyecto importante de ese periodo. Y de este periodo, yo creo que nadie puede señalar un proyecto importante, que no haya sido inconstitucional, vamos, que no haya terminado, ¿no es cierto?, en el Tribunal Constitucional. No hay un proyecto importante que tú digas, caramba, esto sí tiene un impacto positivo en la vida de las personas. Esto sí influye en los acontecimientos de una manera muy relevante. Han tomado retazos de la reforma política, la han armado de una manera que no va a satisfacer a nadie. Han repartido algo de plata que es de la propia gente en el tema de las AFPs, han querido asaltar como si fuera un botín los fondos de pensiones, han intervenido entre contratos entre privados. Esto ha sido lo más relevante que han hecho. Quieren que ahora la comisión de reforma de las AFPs y ONP, de todo el sistema de pensiones, lo primero que quiere hacer es crear burocracia. Vamos a crear una nueva entidad, como si el tema de la entidad fuera lo importante. Lo importante es cómo vas a cubrir la vejez de la gente, no cómo se llama, de qué tamaño es el organigrama. Impresionante. O sea, desde el punto de vista institucional, la ONP funciona y la superintendencia de bancas, seguros y AFPs funciona también. Hay regulación en exceso. Y hay regulación y administración de esa regulación. Esas dos instituciones funcionan. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es cómo hacemos para asegurar la vejez de las personas. Ese es el problema. Las leyes tienen que resolver problemas reales. Sí, por razones del objetivo buscado se necesita una nueva administración, por ejemplo la ATU, esa es una nueva administración a un problema real. Ese no es el caso, el problema no es la administración, el problema no es que haya un conflicto de competencia, ¿no? Las competencias están claramente establecidas, son regímenes diferentes. ¿Quieren ir a un solo régimen? ¿De verdad? ¿Es lo que aspiran todos los peruanos? No están bien las cosas en el Congreso y eso va a tener consecuencias muy serias en la campaña. ¿Cómo se quitan el mote de golpistas? Va a ser bien difícil.
porque se los van a decir desde los otros contendores. Y obviamente le dirán a los otros contendores que no tienen experiencia, que son nuevos, y los otros 15 dirán, bueno, yo prefiero no tener experiencia, tener la tuya, ¿no? Entonces va a ser una campaña dura. Pero los 9 partidos que están en el Congreso salen muy lastimados de esta contienda, cuando pensaban que más bien esta experiencia les daba visibilidad para las elecciones que vienen. Y es lo natural. O sea, si yo tengo presencia en el Congreso, hago las cosas bien, ¿no? Me conecto con las necesidades de la gente, resuelvo problemas, legislo para la gente, con la gente, bueno, voy a ser premiado en abril. ¿Qué más? Pero si estoy en que me vaco al presidente, en que regalo plata ajena, en que saco normas populistas, ¿en qué estoy? Yo no sé qué están pensando los candidatos presidenciales en cada uno de esos partidos, la verdad. Eso es imposible. Como están las cosas, es imposible. No sé, a ver, si ya tenemos 8:31. Sí, ya vámonos a la pausa, Rosa María, pero antes permíteme, cada vez que se habla del tema de vacancia, yo recuerdo esa clase prácticamente que nos dio Monseñor Strockman, que nos dijo que era la incapacidad moral, porque el sustento es incapacidad moral, y en una parte, lo he vuelto a escuchar esta mañana, decía Monseñor Strockman, le conviene al presidente que lo nombren incapaz moral, porque así sus juicios pueden caerse solitos porque se supone que no sabe diferenciar entre lo que es el bien y el mal, entonces le conviene. ¿Le convendría al presidente, Rosa María? A ver, miren, la incapacidad moral en términos éticos es no discriminar entre el bien y el mal. Un niño recién nacido no tiene voluntad formada, entonces no puede discriminar entre el bien y el mal. Es ser humano, por supuesto, es persona, es sujeto de derechos, pero no discrimina. No tiene su voluntad formada. Cuando tiene 5, 6, 7 años, distingue que algunas cosas están mal y otras están bien. Sobre todo porque su voluntad se va formando a través de los afectos, ¿no? Lo que a mi mamá, a mi papá no le gustan está mal, y lo que a mi papá y a mi mamá le gusta está bien, ¿no? A mi mamá no le gusta que yo meta dedo en el enchufe, está mal. Muy bien. Y poco a poco, en la adolescencia, etcétera, se va formando lo que se conoce como discriminación moral, que por una convención se adquiere en nuestro país a los 18 años. Por eso, a partir de los 18 años, en términos penales, tú eres imputable. Los menores de 18 años son inimputables. No quiere decir que no cometan actos ilícitos, porque sí lo cometen, pero se llaman infracciones y tienen otro tratamiento. Si tú tienes más de 18 años y tienes una grave alteración de la conciencia, es decir, no puedes distinguir el bien del mal, entonces no puedes ser juzgado. Eres inimputable. Una de las condiciones para juzgar a alguien es que distinga el bien del mal. Entonces, ¿el Congreso está diciendo que el señor presidente no distingue el bien del mal? ¿Es lo que está diciendo? Ojo, no está diciendo... O sea, incapaz moral no quiere decir culpable, ¿eh? Ojo, culpable es una persona que luego de un proceso se le encuentra responsabilidad penal. ¿Ok? Ese es el culpable. El incapaz moral es el que no distingue, el que no tiene moralidad. El incapaz moral no es el inmoral, es el amoral, sin moral. No distingue. Es amoral. No tiene moral. Porque no puede discernir. No tiene capacidad de discernimiento. A ver, pues, ¿cómo llevas a una persona, como decíamos señor Trona, que no tiene capacidad de discernimiento al Poder Judicial? Obviamente son políticos, no lo van a decir, ¿no? Pero su defensa legal sería muy clara. Señor, el Congreso ha declarado que el señor no discierne entre el bien y el mal. Tiene una grave alteración de la conciencia. Por lo tanto, no puede ser juzgado. No creo que suceda. Cualquier psiquiatra que analice a un expresidente encontrará muchas particularidades, ¿no? Pero sabe perfectamente que sí distinguen entre el bien y el mal, ¿no? O sea, discúlpame, Toledo, García, Humala, Fujimori, Kuczynski, todos distinguen entre el bien y el mal perfectamente, ¿no?
Pero efectivamente, la incapacidad moral permanente implica, en los términos morales, ¿no es cierto?, que tú no puedes discernir el bien del mal nunca. O sea, no vas a poder ni en el futuro. Eso equivale a una enfermedad psiquiátrica. Por eso es que siempre cuando se hablaba de incapacidad moral en el siglo XIX, se hablaba de incapacidad mental. Porque tu capacidad de discernimiento está alterada. Y va a estar alterada de manera permanente, perpetua. No va a cambiar. Yo no creo que eso es lo que quiera decir la Constitución. O sea, yo creo que ese es el espíritu de la Constitución, ¿no? Pero no es el espíritu que lo están dando. Muy bien, ya estamos con el congresista Alberto de Belaúnde, que llegó hasta ahora de la mañana. Felizmente no lo han hecho amanecerse. No es noche de amanecida. Así que vamos a ir a la pausa. A la pausa, así es, Rosa María. Y regresamos con Alberto de Belaúnde para hablarnos de todo lo que pasó ayer en Relaciones Exteriores y de las muchas otras cosas que hay que ver en este Congreso. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Zapagua, la Convención, Radio Quillamamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Juliaca, Radio San Valentín, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con el congresista Alberto de Belaúnde para conversar sobre varios temas, pero empecemos por el caliente, ¿no? Un grupo de parlamentarios, 27, ha presentado una moción de vacancia contra el presidente de la República, otra más. Yo decía, en este quinquenio es la tercera, y Alberto de Belaúnde tiene experiencia en mociones de vacancia porque ha estado desde el 2016. Es una triste experiencia, pero lo que da cuenta es que la institución está completamente desnaturalizada, ¿no? Ya... Sí. Bueno, buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Radio Santa Rosa. Sí, el problema, hay varios problemas. El primer problema es que hay una bancada, como bien ha señalado, que es la bancada de Antauro Humala, cuyo objetivo en este Congreso es la agitación política. Ese es su objetivo central, ¿no? Entonces, el segundo proceso de vacancia impulsado por ellos, presentan un proyecto de ley de pena de muerte, presentan otro proyecto de ley para el retiro de la Corte Interamericana. No es competencia del Congreso, no importa, igual lo presentamos. Entonces, ellos están utilizando el Congreso de la República como caja de resonancia política. El problema está cuando no quedan aislados y tenemos a varias bancadas que les hacen el juego, ¿no? Ese es el problema. Porque, digamos, sabíamos lo que iba a hacer la bancada de Antauro en ese Congreso. Yo me imaginaba que iban a estar más aislados del resto de bancadas. Entonces, ese es un problema. El segundo problema es el no terminar de entender la figura de la vacancia, ¿no? Yo recuerdo en el proceso anterior a algunos congresistas diciendo que votaban a favor de la admisión para que el presidente tenga la oportunidad de ir al Congreso a explicar. Y ahí lo que hay que decir es, no existe la interpelación presidencial.
¿no? Como no existe la censura presidencial. Si quieren las ponemos, ¿no? Las discutimos o pasamos a un régimen parlamentario. Puede ser un debate constitucional muy interesante de reforma política. Pero hoy nuestro sistema simplemente no permite esa figura, ¿no? Y hay que respetar lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, ahí un periodista me decía, pero bueno, este caso es distinto al anterior. Y yo, sí, pero es la misma Constitución, ¿no? Y la figura sigue siendo clara. Y esto, Rosa María, quiero que quede muy claro, no es una defensa del Ejecutivo ni del presidente. Aquí hay indicios graves, la investigación tiene que continuar, tenemos todos que garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, pero tenemos que defender la Constitución, ¿no? Y aquí no importa quién sea el presidente, aquí lo que se está protegiendo son principios y valores recogidos en un régimen político que es el que tenemos en el país. Entonces yo espero que esto digamos, no prospere, pero la cantidad de tiempo, Rosa María, y el tiempo no es solo tiempo, ¿no? Que ya es un bien escaso. El tiempo son recursos, el tiempo es espacio que no le dedicamos a otros temas. La cantidad de tiempo que estamos dedicando a esto en medios de comunicación, en el propio Congreso, recordemos cuánto toma cada una de las sesiones de debate de estos temas. Es tiempo que dejamos de destinar a otros temas importantes en medio de una pandemia y en medio de una situación económica complicadísima. O sea, yo lo mencioné en mi discurso la vez pasada, el día que se votó la primera vacancia, la tercera vacancia, lo mencioné claramente, ¿no? Que uno lee el discurso en el Politeama de González Prada y lo que se imagina es cuál va a ser el discurso del Politeama de aquí a unas décadas, evaluando lo que fue el comportamiento político durante la pandemia de la clase política. No va a ser muy amable con nosotros, ¿no? No, para nada. Yo lo he dicho varias veces, este Congreso del cual se esperaba todo, claro. Porque era un Congreso corto, venía con una propuesta de reforma política bajo el brazo, venía para corregir los errores del Congreso pasado, y no ha estado a la altura pues de ninguna de las tareas, lamentablemente. Todavía tiene tiempo, pero lamentablemente en reforma política no estuvo a la altura. Ese espacio ha quedado botado para atrás, ¿no? Para adelante vamos a ver si se puede hacer algo. Te voy a decir algo bien polémico, Rosa María, así que para que tengas tu titular. Creo que uno de los principales aportes, paradójicamente, uno de los principales aportes que puede dar este Congreso es el retorno a la bicameralidad. Creo además que lo que se rechazó en el referéndum el 2018 fue una bicameralidad con trampa, ¿no? Claro. Con un tema clandestino, que era la cuestión de confianza, y eso fue lo que hizo que las encuestas se voltearan. Así, ¿no? Es. Yo sí creo que hay un ánimo de poder revisar la figura, y creo que ese podría ser un gran aporte, porque además, Rosa María, tiene que ser un Senado, y me adelanto al debate que vamos a tener en un par de semanas en el Congreso, con un Senado elegido por distrito electoral único, claro, y sin voto preferencial. ¿Por qué? Porque esto hubiese no solucionado, pero hubiese aliviado muchas de las crisis políticas del 2016 al 2019 y de las actuales. Porque tenemos una Cámara Baja, como es pequeña, y con un sistema de circunscripciones también con sus limitaciones, tiende a sobrerepresentar bancadas. Así es. Y al sobrerepresentar bancadas genera anomalías políticas, como por ejemplo que el fujimorismo, con 33% de los votos en 2016, tuviese 66% de los escaños, o ahora, ¿no? Donde la bancada del Partido Morado no le fue tan mal en el porcentaje general, pero a nivel de escaños fuimos la última bancada y otras bancadas con menos porcentaje sacaron más. Si tienes un Senado elegido por distrito electoral único, sin voto preferencial,
ahí lo que tienes es el porcentaje exacto de escaños. Entonces, si tú sacaste 33% de los votos, claro, en la Cámara Baja puede haber una anomalía, pero en la Cámara Alta vas a tener 33% de los escaños. Entonces, eso va a generar un balance que puede ayudar. No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Pero el problema es que vamos a tener un Senado, pero por todos los incentivos perversos. La única razón por la que vamos a tener un Senado, probablemente, es porque estos congresistas están buscando una reelección en algún lugar. Es por crear más puestos de trabajo para la clase política. Y es el peor de los incentivos. No me importa que sea ese el incentivo con tal de que lo aprueben. Yo también estoy a favor de la bicameralidad. Yo sería incluso partidario que se ponga una disposición final y transitoria que no nos permita postular si es que esto va a generar algún tipo de problema. Sospecho que no va a ser muy popular, pero en todo caso, Rosa María, yo creo que este tipo de reformas institucionales tienen que ir más allá de lo que pase 1 o 2 años y tiene que tener una mirada de qué es lo que conviene. Estamos desde el año 2000, desde la Comisión de Bases de Reforma de Paniagua, desde el proceso de reforma constitucional de Henry Pease, intentando volver a la bicameralidad y siempre, en todo ciclo, se gana momentum y se cae al final. Entonces siento que ya solo con eso, este Congreso podría pasar a la historia y tener un aporte estructural a la democracia del país. Ojalá, porque hasta ahora 0 balas, ¿ah? Hasta ahora vamos mal. Los 9 partidos que están hoy representados en el Congreso llegan muy mal a las elecciones el próximo año. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo estoy como invitado en uno de los partidos y soy un buen invitado. A mí no me botan de la casa, ayudo a lavar los platos, no comento infidencias, pero creo, y lo que yo veo en la casa que me ha invitado, que es el Partido Morado, veo un esfuerzo de intentar hacer las cosas bien. Con errores en el proceso, recordemos que es la primera vez que el partido tiene una bancada, por supuesto, pero veo mucha buena fe, Rosa María, y eso en política es muy importante, y ánimos de escuchar, y ánimos de corregir. Es una bancada que pese a algunas votaciones disonantes, ha tenido una disciplina en los últimos tiempos que creo que es importante. Votaciones disonantes ha sido un desastre. Pero nos compramos los pleitos, nos hemos comprado el tema de la educación, nos hemos comprado... ¿Qué le parece que solamente 3 personas en todo el Congreso voten por una ley manifiestamente inconstitucional, como agujerear la caja fiscal de la manera tan salvaje que lo hacían con la norma de ONPs? Solo 3, uno usted. O sea, como yo decía, 3 justos en Sodoma. Esto es una locura. Tanto que el Ejecutivo ha observado la ley, tanto que todavía el Congreso no insiste en esa ley, porque sabe que es un desastre. Y ahí estuvieron sus colegas de Partido Morado. Pero votaron por, y una persona sensata como el señor Sagasti se abstuvo. Yo decía, no puedo creer. Mi posición en el tema es clara y conocida, pero yo creo que el balance es un balance positivo, ¿no? Es una bancada que se ha comprometido con la reforma política, que se ha comprometido con la reforma social, que no nos hemos olvidado, Rosa María, de los compromisos de esta campaña, ¿no? Recordemos que este iba a ser el Congreso reformista, y por eso fue que votó la gente, ¿no? Entonces yo entiendo que estemos en una pandemia y que esto complica las cosas, pero tenemos que... Al lado de las otras tienen momentos pues de brillante, o sea, por comparación, claro, brillan, ¿no? Porque claro, nos hemos comprado con cada, por ejemplo, el tema de Escazú, que es un tema que vamos a conversar, y en general, a mí yo me siento cómodo en la bancada. Sigo como invitado y continuaré como invitado hasta el 26 de julio del 2021, pero me gusta cómo se está trabajando al interior. A ver, vamos a ver las objeciones a Escazú. Yo voy a asumir la posición de los malos, ¿ok? De los que se oponen. La primera objeción es la siguiente, mire, todo lo que está en el acuerdo, que está muy bien, ya está en la legislación interna peruana. Es decir, con participación tenemos consulta previa, esto está legislado en el Perú.
defensa de los defensores ambientales, por supuesto que tenemos. Está en el Código Penal. O sea, la mayor defensa está justamente en perseguir a los que los persiguen. Entonces, todo lo que está en ese acuerdo, el Perú ya lo tiene. ¿Por qué hay que firmar un acuerdo para hacer redundante lo que ya tenemos? Porque hay varias cosas, ¿no? Porque claro, uno podría terminar asumiendo esa posición respecto a una serie de tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Hay, por ejemplo, pendiente en el Congreso, por un tema vergonzoso, hace 3 años, está pendiente la Convención Interamericana de Derechos del Adulto Mayor. No está claro, lo que muchos pueden decir es, oye, pero ya los adultos mayores están protegidos en nuestra Constitución. Va más allá que eso, ¿no? Primero, porque muchos de los derechos o muchos de los estándares que se ponen a estos derechos actualmente son estándares legales. Esto quiere de norma legal, digamos, norma de rango de ley, que podrían ser modificadas mañana por el nuevo Congreso porque se sostiene que se quiere dinamizar la economía o cualquier argumentación. Entonces tú, al poner estándares en tratados internacionales, obligas a que estos se mantengan en el tiempo. Vuelve más difícil el hecho de poder bajar los estándares legales. Ese es un primer paso que creo, además, en lo personal, que ayuda a transmitir un mensaje de seguridad jurídica y de predictibilidad, porque estás como estableciendo un compromiso mayor, pongámoslo en términos más sencillos y menos legos. Ese sería un primer aspecto. El segundo es que Escazú, si bien nosotros tenemos reconocido el derecho de participación, el derecho de acceso a la justicia, por supuesto, el derecho de acceso a la información pública, lo que hace, sí, lo señala expresamente para temas ambientales y toma en cuenta a población vulnerable, ¿no? Entonces, hay un mayor nivel de detalle que puede existir en el desarrollo de estos derechos en normas generales. Entonces, eso también es un aporte. En el tema de defensores ambientales, lo que te dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión Interamericana como la Corte, como nuestra Defensoría del Pueblo, es que sí se requiere una norma específica de protección, dada la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. En lo que va del año, a 5 defensores ambientales asesinados, casi todos ellos en nuestra Amazonía. Pero por ejemplo, Alberto, pero tomando ese ejemplo, ¿ok? Tenemos un caso ahorita en Madre de Dios. O sea, el acuerdo no va a sustituir a la justicia penal, ¿no es cierto? No, pero lo que permite el acuerdo... Han atrapado a los presuntos asesinos, ¿ok? Pero el problema es que ya el juez les dio comparecencia simple. O sea, están libres. Los acaban de atrapar. Y ese es uno de los casos más cercanos a la justicia que tenemos, porque nosotros ni siquiera sabemos quiénes fueron y han pasado años, ¿no? Pero lo que establece nuevamente es el estándar, ¿no? Entonces ya no solo es una obligación moral que tiene el Estado peruano respecto a tener toda una normativa para los defensores, sino que ahora tienes un compromiso internacional. Entonces, por ejemplo, necesitamos tener protocolos claros de la policía para la actuación. Necesitamos tener una ley que hable y que desarrolle, para empezar, quiénes son defensores ambientales. No, un asusador no es un defensor ambiental. Un defensor ambiental es una persona que efectivamente en su acción demuestra desde sociedad civil o incluso desde el Estado, porque puede ser un guardaparques, una acción concreta para proteger un ecosistema o un elemento de la naturaleza. Entonces, sí implica un aporte, porque además, Rosa María, los tratados internacionales nunca deben verse solo desde el Estado, ¿no? Un tratado internacional implica una mirada multilateral. Entonces, el Perú, desde hace varios años, desde la génesis de Escazú y durante su desarrollo, ha tenido un liderazgo regional. ¿Tenemos estándares ambientales más altos que otros países de la región? Sí. Vamos a asumir una posición de liderazgo que haga que toda la región mejore sus estándares. Entonces, ha pasado una cosa desconcertante. Le decimos a los países de la región, hermanos, tenemos que avanzar, el tema ambiental es un reto regional, propongo esto, bacán, vamos avanzando, y de repente
empieza una campaña en contra y Cancillería se queda muda. Y no solo se queda muda, Rosa María, sino que esta campaña ha sido una campaña que busca dejar muy mal parado a los funcionarios públicos que han negociado y que han ayudado a Escazú, a una Cancillería que nuestra Cancillería es probablemente una de las más profesionales de la región, ¿no? Y se ha dicho que esto afecta a la soberanía, que esto, en fin, una serie de barbaridades, Eso y Cancillería y el Ejecutivo, en vez de salir a defender a su gente, bueno, este es un debate que tendrá que darse en el Congreso. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo queda el liderazgo ambiental del Perú en la región. Ahora, ¿cuál ha sido el papel? ¿Y el Ministerio de Ambiente, qué papel ha tenido en esto? También, hasta la ministra Muñoz había un compromiso clarísimo. No claro, clarísimo. Lucía, podemos ir retrocediendo en el tiempo y había un compromiso muy claro. Súbitamente el Ejecutivo decidió que esto cambiaba, se produjo justo con los cambios ministeriales de los últimos tiempos, y a mí me preocupa, digamos, no a nivel nacional, en fin, pero internacionalmente esto golpea la imagen del Perú. Uno no puede construir prestigio tratando de liderar una agenda ambiental y tener una causa regional y de repente decir, mejor ya no. Eso eso perjudica la confiabilidad en el liderazgo regional del Perú. Vamos por partes. Desde el punto de vista ideológico, el tema ambiental debería ser neutral. ¿Cierto? A todos nos conviene, seas de derecha o de izquierda, vivir en un mundo más limpio y mejor. A mí me han acusado de comunista, Rosa María. Pero lamentablemente el tema ambiental, como otros temas, ha sido tomado por las banderas de la izquierda en el mundo. Y eso genera una relación antagónica, lamentablemente. Entonces, y por eso, Rosa María, al igual que la agenda LGBT, al igual que la agenda de comunidades indígenas amazónicas, y al igual que muchos de los temas que he tocado desde el 2016 como congresista, estoy tratando de demostrar que son temas de derechos humanos, que son temas, además de los principios liberales y liberales progresistas en los cuales yo creo, y que no deberían ser patrimonio de un sector político. Quienes nos reconocemos como liberales, o quienes están en una posición de centro, o incluso de centro-derecha, no pueden permitir que se identifiquen temas de justicia, temas de libertad, temas de derechos humanos, con una agenda política de izquierda. Acá hay una inmensa responsabilidad y creo que además de ese tema, tenemos que de una vez romper esta falsa dicotomía entre medio ambiente y economía, ¿no? Esto en el mundo está absolutamente claro, ¿no? Pero quedémonos un poquito en esto, derecha, izquierda y ambiente. Usted ha puesto un magnífico ejemplo. O sea, nadie más perseguida que la comunidad LGTB en la Cuba de Castro, ¿no? Sino que lo diga Renaldo Arenas, ¿no? Y otros muchos escritores que han escrito sobre el tema. Así es, nada más perseguido. O sea, que no es verdad que la izquierda favorezca a la comunidad LGTB. Hay que ver lo que les han hecho en Rusia, hay que ver lo que les han hecho en Cuba, hay que ver, bueno, igual con dictaduras conservadoras de derecha, exactamente igual. O sea, le han pasado pésimo en los dos mundos. Así es. Eso debería ser también una lección en temas ambientales, sin embargo no lo es. O sea, la apropiación de esta agenda por la izquierda hace que simplemente no haya... No lo es, Rosa María, a nivel político. Porque a mí lo que me ha pasado, yo en mi segundo libro, No retiro nada, que pueden conseguir en Editorial Planeta, está en todas las librerías, el Virrey tiene un gran sistema de delivery, unas cosas que yo lamentaba es que en mi primera gestión parlamentaria, mi impulso de agenda ambiental había sido limitado por la coyuntura en la que estábamos, ¿no? Soy uno de los autores de la ley que restringe el plástico de un solo uso y ayudé a impulsar unos temas más. Y bueno, ahora me estoy sacando el clavo, soy presidente de la Comisión de Cambio Climático, estoy impulsando más normas ambientales
Y una de las cosas que he encontrado es que, claro, a nivel político el tema ambiental es cierto, es en su mayoría impulsado por un sector de izquierda, pero no pasa lo mismo en el sector privado. Hay todo un nivel de sociedad civil, pero también de empresa privada, sobre todo con líderes jóvenes en sus 40, en sus tempranos 50, que tienen el tema clarísimo, y que tienen el tema clarísimo con conceptos como economía circular, desarrollo sostenible, que tienen claro cuál es el impacto que debe tener una empresa. Hay una cosa que está teniendo mucho impacto, Rosa María. De hecho, yo tengo un proyecto de ley que espero pueda aprobarse este jueves porque tiene dictamen por unanimidad en 2 comisiones del Congreso pasado. Imagínate lo bueno que ese proyecto, que en el Congreso pasado me lo aprobaron por unanimidad, que es para las empresas B, empresas de triple impacto. Son empresas que no solo buscan el lucro, que está bien, es uno de los fines de la empresa, sino que busca tener un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. No tienes idea, Rosa María, la cantidad de empresarios, de emprendedores sociales que hay en el país buscando esta figura y sin que haya una figura normativa, impulsándola en la práctica. Entonces, no, digamos, la conciencia ambiental en la sociedad, afortunadamente, es más grande que una sola ideología. ¿Qué pasó ayer? Cuéntenos un poco qué pasó en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ustedes llegaron premunidos de todos estos argumentos y se quedaron solos, como siempre. Sí, fue una goleada, ¿no? En contra. 9 contra 3. Claro, nosotros, digamos, venimos impulsando, para empezar fue un compromiso de campaña. Yo en campaña me comprometí con impulsar el acuerdo de Escazú y los compromisos. ¿Quiénes son los 3 que estuvieron a favor? ¿Partido Morado? Somos Perú y Frente Amplio. Ya. Entonces, claro, pero es raro que otros partidos que dicen tener una agenda ambiental, ¿qué argumentos esgrimieron? O sea, ¿qué dijeron? ¿Esto es peligroso? ¿Esto es malo? Hay, digamos, hubo toda una campaña muy bien organizada, Rosa María. Esto no ha sido espontáneo, ¿no? Ya tocará en un momento ver bien cómo se organizó y quién la organizó. Una campaña de meter miedo, ¿no? De esto afecta a la soberanía. Porque además, este es un congreso, mucha gente dice, no, es la CONFIEP. Este no es un congreso que le dé mucha bola a la CONFIEP, ¿no? Eso es lo que dice así es, no. Que Podemos, que Acción Popular le dé bola a la CONFIEP, no creo. Entonces, ¿cuál es el tema? Jugaron bien la campaña de desinformación, porque entre otras cosas lo que decían es que esto iba a regalar nuestra Amazonía. ¿Qué? Entonces, claro, así es, que este acuerdo de Escazú, que cualquier persona que nos esté viendo o escuchando puede entrar en Google y poner acuerdo de Escazú y leerlo, no tiene una palabra sobre la Amazonía y tiene más de un artículo donde se habla del respeto a la soberanía de cada estado. Porque pues habría que estar loco, y habría que estar loco todos los países que ya lo ratificaron, que son 9, más los 3 que lo van a ratificar de aquí a fin de año, tendría que estar locos pues para regalar su soberanía. Pero no, esa fue la campaña, una campaña muy bien orquestada, con diferentes voceros, con organizaciones que iban apareciendo. ¿Qué opinas contra el argumento de esto va a limitar la explotación económica de la Amazonía? Yo creo, Rosa María, y es algo que es un argumento que se ha usado poco, que este no solo es un tratado de derechos humanos, este es un tratado que lo que permite es mejorar la competitividad del país. O sea, nadie que vea los últimos 20 años puede decir, oye, nuestro sistema de explotación de los recursos naturales está perfecto. El nivel de conflictividad social es muy grave, no solo porque no permite explotar algo que se ha planeado, y con eso se afecta a la seguridad jurídica y la predictibilidad, sino que enrarece el clima de inversiones. Si yo soy un inversionista internacional y digo, oye, quiero invertir en temas de recursos naturales en el Perú, basta con que entres a internet para que veas todos los procesos paralizados, toda la conflictividad. Entonces, lo que buscaba Escazú es, por un lado, transmitir un mensaje hacia afuera, un mensaje hacia los inversores, hacia terceros, y también fortalecer la institucionalidad ambiental. Porque no solo es, digamos, el fortalecer los derechos que están ahí, sino también fortalecer la fiscalía ambiental, fortalecer el poder judicial. Digamos, para ponerlo en términos bien burdos, el acuerdo
Escazú impide la explotación de hidrocarburos en la selva? No. ¿Impide la explotación maderera? No. Tampoco. ¿Impide cosas que, digamos, son económicas, ¿no? ¿El transporte fluvial? Tampoco. O sea, y no es más, ninguna prohibición. Y es más, Rosa María, yo creo que el espíritu de Escazú, por ejemplo, ayuda a evitar que la simetría de la información genere caldos de cultivos donde van asusadores o personas con agenda política a levantar el pueblo contra un proyecto. Porque si la gente tiene la información, ¿cuántas veces hemos visto conflictos sociales en temas ambientales, Rosa María, donde el factor central era la asimetría de la información, la falta de información clara y adecuada en momento oportuno? Entonces, y por ejemplo, mire, ayer me han mandado, para que vean lo que es la asimetría de la información, no voy a decir todas las cifras, ¿no? Las cifras de lo que ha puesto la minería peruana en la pandemia. Por poner una cifra, 24 plantas de oxígeno. 24. Solo la minería. O sea, es más de lo que ha puesto el Estado. 24 plantas de oxígeno nuevas a nivel nacional. Y eso, claro, no lo van a decir ellos, ¿no? Pero no se dice. Pero cuando viene el conflicto, claro, te vuelves a tirar piedras, pero no sabes. Rosa María, y hay un tema muy preocupante, ¿no? Yo empecé ayer mi participación en el tema de Escazú, señalando que era particularmente, digamos, sensible el tener una discusión ambiental en medio de una pandemia cuyo origen es zoonótico, cuyo origen está en la relación del ser humano con ecosistemas y con especies silvestres. O sea, es nuestra responsabilidad con el ambiente la que no se ha llevado a esto. Pero claro, alguien me comentaba, oye, lindo tu discurso, pero sí sabes que según las encuestas el 70% de la gente piensa que esta pandemia se inició en un laboratorio, ¿no? Entonces hay un tema de cómo logramos dar información veraz y oportuna y científica y evidencia que resulta un reto no solo político, sino un reto de las democracias en el mundo. Lo estamos viendo en las elecciones norteamericanas, lo hemos visto con el Brexit en el Reino Unido. Claro. O sea, las personas que han votado en contra lo han hecho porque tienen miedo. O sea, no porque sean malas, no porque quieran... No, yo creo que sí, y además ha habido muchos esfuerzos de escuchar voces distintas. Manuel Pulgar Vidal estuvo brillante en su participación en el Congreso, Lucía Ruiz, estuvo también Iván La Negra, personas pues que no han venido a este barrio ambiental ayer, ¿no? Brillantes. Pero también pues hay un tema difícil, que es que tú tienes una campaña sistemática de desinformación sobre Escazú, un sector que mira con sospecha el tema ambiental, con lo cual está dispuesta a escuchar estas campañas, y un ejecutivo que decidió, este no es mi chifa, por más que lo he estado cocinando los últimos 3 años, y se quedó mudo. Entonces era pues la fórmula para que pase lo que pasó, ¿no? Ahora, nosotros hemos presentado con Somos Perú y el Frente Amplio, y bueno, el Partido Morado, voy a decir el nombre porque es mi bancada, hemos presentado un dictamen en minoría, que es un acto más simbólico, político, pero que sí espero pueda servir para que el próximo Congreso vuelva a ver el tema y que sea un referente. Y que este sea un tema presente en la campaña, junto con la agenda climática. Y que no sea, pues, un candidato presidencial sembrando un arbolito en alguna zona del país, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación en temas ambientales de aterrizar lo más posible las preguntas que le hagamos a los candidatos. Entonces, por ejemplo, a partir de ahora, una pregunta a todos los candidatos, así como ahora a todos se les pregunta sobre matrimonio igualitario, ¿usted ratificaría el acuerdo de Escazú o no? Y a ver qué dicen, ¿no? Ahora, y entonces probablemente no lo han leído y no saben de qué se trata. Va a ser difícil la pregunta, va a ser un examen duro. La voy a poner en mi cuestionario, porque va a ser un examen duro. El problema es ese, que la mayoría de la gente no entiende de qué estamos hablando. Y no entiende por qué es tan importante. Y no entiende por qué hay tanta pelea. O sea, se ha convertido en un tótem, ¿no? Se convierte en un tótem, ¿no? O sea, ya lo puedes tocar.
¿no? Porque es sagrado, entonces no se toca, y entonces, ¿por qué? Claro. Y además el Estado peruano firma tratados a nivel de cancillerías y acuerdos a nivel de cancillerías por montones. Muchísimo. Muchísimo, o sea, nunca le dan tanta importancia a estos temas. Algo hay ahí ideológico, político, claro. A gente... Hay un tema sintomático. Hay que decir, a un general como Wigovich le hablas de la soberanía y dice, no se toca, ni siquiera se pone a pensar, ¿no? Es la soberanía sagrada. Ni siquiera se pone a leer si se toca o no se toca la soberanía. Es un buen ejemplo. El colega Wigovich, yo las veces que he conversado con él en el Congreso, se ha comportado de primer nivel. Un caballero en el trato directo. Le expliqué un tema el otro día, lo logré convencer, con lo cual es una persona dispuesta a escuchar al otro. Tiene, por supuesto, posiciones muy firmes también y es parte de su mirada de la vida. Entonces, que él tenga una posición contraria a Escazú, digamos, no habla mal de él, me parece, sino habla de un debate que no se ha desarrollado de la manera más adecuada por distintos actores, porque estoy seguro que él hubiese votado a favor si es que el debate se hubiese desarrollado con estándares, digamos, más claros, ¿no? Es como el tema de los transgénicos, congresista. 104, o sea, había un tema para debatir. Hay varios científicos peruanos que dicen, oye, esto en la moratoria, en principio está bien, porque si no sabes qué hacer, mejor es ser conservador por ahora. Así. Pero hay un debate científico detrás sobre si conviene o no conviene, y no hemos escuchado nada del debate científico. Y una cosa que es bien frustrante, Rosa María, es nosotros habíamos preparado, yo como sabes, voté en abstención, Claro. Porque es bien frustrante no poder lograr que el debate signifique algo, ¿no? Entonces nosotros habíamos llevado un texto sustitutorio que tenía varios elementos, ¿no? Uno era, oye, 15 años, mantengámoslo en 10 Claro. y que se pueda revisar en 5, pero que la moratoria sean 10 años. Segundo, pongamos un claro deber de información del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura al Congreso. Anualmente tienen que ir, porque hay un montón de chamba que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿no? Tiene que, por ejemplo, habíamos puesto que tenían que informar de los avances en el diseño e implementación del ordenamiento territorial ambiental que garantiza la conservación de los centros de origen y biodiversidad, avances en la implementación del programa Biotecnología y Desarrollo Competitivo, etcétera, etcétera. Habíamos puesto también que se pueda permitir de manera controlada, porque sí se permite hoy la investigación con transgénicos, es fundamental para lo que va a venir en el mundo, pero que se permitiera controladamente en campo, porque ahora solo se permite en espacios cerrados. Nada de eso fue siquiera discutido. y es más, la respuesta fue, no, eso puede ponerse en el... Literalmente me dijeron, los aportes del congresista de la UNDE pueden ponerse en el reglamento. No. Entonces, y no se permitió, que es algo que también pidió Francisco Sagasti, a mí me pareció absolutamente natural y esperable, que haya un dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Claro. Donde es espacio natural para escuchar la ciencia. Entonces no podemos, por un lado, decir, sin ciencia no hay futuro, la importancia de la evidencia, y por otro lado, en determinados temas, negarnos a escuchar y negarnos a debatir. Yo creo que la posición de consenso al final iba a ser por una moratoria inteligente, como la que estábamos planteando. Es lo que decía, si no sabes qué hacer, hay que ser conservador, estamos de acuerdo, pero, digamos, el Perú es el país pionero en la humanidad en hacer modificación genética de semillas. Claro. O sea, tenemos 5.000 variedades de papa, no salieron del aire, salieron de la mano humana que durante miles de años trabajó la papa. O sea, el Perú ha sido absolutamente genial, o sea, como legado prehispánico en materia de cultivos. Y ahora, nuestra investigación en biodiversidad va a ser uno de los valores competitivos como país en las décadas a venir con el cambio climático. O sea, nosotros podemos volver a salvar al mundo de la hambruna, como lo hicimos ya en la época de los incas.
pero tiene que permitirse la investigación aplicada. Exactamente. La aplicada. Porque si no hay investigación aplicada, yo puedo sentarme en un laboratorio y construir una papa nueva, pero necesito aplicación. Pero hay climas, etcétera, y controlada, ¿no? Controlada. Además, yo les decía, si quieren pongámosle hasta candados irracionales, ya que es una cosa dificilísima, pero que sea posible, porque ahí está, sospecho, uno de nuestros valores diferenciales en las próximas décadas. Lo más dramático de todo es que no se le informa a la población que todos consumimos transgénicos todos los días. Toda la soya que consume el Perú en muchísimos alimentos de la industria alimentaria es soya transgénica. No existe casi en el mundo soya natural. Toda es transgénica. Entonces, hay muy mala información sobre la gente. Si nos damos cuenta, Rosa María, creo que un hilo conductor de todos los temas que hemos tocado esta mañana es la precariedad de nuestro debate público, ¿no? Y por ejemplo, uno ve en Colombia, en Chile, y tienen muchísimos problemas, muchísimos problemas y muchísimos retos y muchísimas equivocaciones, pero hay un nivel de debate público distinto, con un mayor nivel de profundidad. Y no tiene que ver con cómo se consume la información, con el medio, digamos, es Internet, redes sociales. Internet, redes sociales lo que hace es vuelve más eficaz tu nivel de comunicación, pero no eleva tu nivel de comunicación y discusión. Entonces, hay un esfuerzo que hacer y una reflexión que hacer de cómo logramos en el país que el nivel de la discusión pública, el nivel de la conversación se eleve. Porque si no, esta precarización de la política y de la acción pública va a continuar, y no es un problema de personas. Hay personas que les dicen lo siguiente: transgénico, ni hablar. Esos son los transgéneros, ¿no? Se van a cambiar. Tal cual. Tal cual. Entonces, ¿qué podemos discutir? Pues ya tú dices, ay, Dios mío. Seguramente no, ¿sabes la cantidad de mensajes que recibí? A veces pasa, me despierto temprano en la mañana, cojo mi celular y me sorprendo, ¿no? Un día cogí mi celular y tenía todas las redes sociales bombardeadas de mensajes que tenían un montón de emojis de ovejas, ¿ya? Y decía, ¿qué ha pasado? Entonces me termino de despertar, veo el mensaje, y es que se había aprobado una norma declarativa absolutamente inocua sobre el tema de la vacunación, que había sido interpretada en redes sociales como, no sé por qué, como vacunación obligatoria para niños en el tema del COVID. Que para empezar no hay vacunas y no se están diseñando vacunas para niños de temas de COVID, simplemente no hay. No había, cogí un par de mensajes y traté de explicarles, pero han leído el texto, no había manera. Ahora usted es una oveja de los grandes intereses, con mis hijos no se van a meter. Muy, digamos, da risa el contenido, ¿no? Y uno toma la broma, pero hay un problema de fondo muy grave, ¿no? Que es qué calidad de democracia podemos tener cuando no hay la capacidad como sociedad de procesar la información, de reflexionar y de debatir sobre la misma, ¿no? No, mire, si hay gente que toma dióxido de cloro y el 70% del país cree que los chinos inventaron un virus en un laboratorio, ¿cómo podemos tener un debate científico? Bueno, el Congreso en ese sentido ayer sí expresó ser un espejo de la población. Simplemente dijeron 15 años. Ahora, antes de irnos, congresista, hay un tema que quedó del Congreso pasado. Yo he tenido en mis manos el informe de la comisión que usted presidió sobre abusos sexuales en organizaciones, ya sea la iglesia u otras, ¿no es cierto?, en organizaciones jerárquicas. Y este es un tema bien importante porque creo que es la primera vez que se hace un estudio de algunos problemas y de conclusiones que se pueden extraer para un tratamiento legislativo a futuro. ¿No se va a discutir nunca su informe? ¿Alguien lo quiere ver en este Congreso? No, yo estoy convencido de que se va a debatir. Justamente es uno de los temas que
parte de mi compromiso político, ¿no? Fue un trabajo de más de un año, tiene 200 recomendaciones al Estado peruano. No es el informe de un caso, es el informe de una problemática. Y es más, una de las cosas además aprobado por 5 votos a favor y una abstención, o sea, fue un éxito la aprobación del informe. Y creo que establece además, modestia aparte, porque además no es mi informe, es el informe de la comisión, de un equipo técnico de primer nivel maravilloso, establece una línea de trabajo que creo que podría dar luces de hacia dónde deberían ir las comisiones investigadoras del Congreso de Perú. No centrarnos solo en casos específicos, sino en problemáticas. Entonces, por ejemplo, uno ve el caso Lavallato y está muy bien que hay una comisión Lavallato, pero también hay una comisión sobre la contratación pública, ¿no? Y investigar el tema y hacer recomendaciones. Entonces, yo sí espero, Rosa María, que este tema pueda entrar en debate pronto. Si no entra en debate, que puede pasar, o no se aprueba, que puede pasar, hay un antecedente muy antiguo, que es la Comisión Ames en el caso de los penales. En el caso de Alan García. ¿Y qué hicieron? Hicieron un libro, lo publicaron, yo lo tengo acá. Y entonces les recomiendo que si nadie le da bola, publique el libro. Y ahí se le van a dar mucha bola, porque el documento es muy bueno, yo lo he leído, tiene mucha información, pero además tiene, como dice, una línea de trabajo de qué hacer con instituciones jerárquicas cerradas, donde no hay controles, con la vida de los niños que son abusados sexual, física y psicológicamente. ¿Por qué no lo publica? Públicalo como libro. Yo creo que Planeta todavía está en el espacio del Congreso, todavía además está bajo reserva, con lo cual tiene que verse en el Consejo Directivo, se levanta la reserva y pasa al Congreso, y yo estoy convencido que se va a ver, y que se va a culminar este proceso, ¿no? Y además que los colegas van a entender el tema, porque incluso había propuestas de políticas públicas, hasta un proyecto de ley bastante audaz sobre el tema. Entonces, yo estoy convencido de ello. Y creo además que tenemos la obligación como Congreso que no dejar que la coyuntura o la urgencia nos quite el foco también de temas importantes. Claro. Ahora, esto como está ahí, si al 28 de julio del próximo año no lo aprueban, o no lo debaten, por lo menos, públicalo como libro. Es un insumo muy útil. Sí, no, porque además mucha de la información es información pública, ¿no? Entonces podría ser una buena síntesis y publicarse algo interesante. Claro, una edición para divulgación popular. Claro. No, pero yo espero que este tema, el tema del abuso de menores, también esté presente en la campaña. Y es difícil, pero tenemos que lograr que esta sea una campaña aterrizada. No basta con que un candidato te diga que está a favor de la niñez. ¿Cómo? No basta con que nos digan que están a favor del ambiente. ¿Cómo? No basta con decir derechos para todos. ¿Qué derechos para quiénes y cómo? ¿No? Está usted poniendo el estándar muy alto. Con que me digan los parlamentarios que por ley no se pueden modificar contratos, no sabe cómo hemos avanzado. Ya con eso ya es como, y con que me digan que no tienen iniciativa de gasto y que por ley no crean gasto público, ya con eso también hemos avanzado como 1000 kilómetros, ¿ah? Porque este Congreso, esas dos cositas todavía no las entiende, ¿ah? Esas dos nomás todavía no las entiende. Y hay una responsabilidad también de los partidos políticos de lograr, digamos, mínimos, ¿no? Mínimos en los cuales podamos tener debates y conversaciones, que implica también cuáles son los mínimos constitucionales que debemos respetar todos, ¿no? Claro, porque lamentablemente hay algo, como usted dice, si tienes un partido que propone la pena de muerte y propone salirnos de la Convención Interamericana y que propone amnistía para su líder golpista, bueno, pues estamos locos todos, ¿no? O sea, simplemente así no podemos conversar. Hay no negociables, ¿no? Hay algunos no negociables. Hay no negociables y hay también una responsabilidad de cómo emitimos nuestros votos, ¿no? Que queda claro. Me parece que además que tenemos que romper esta idea de que todos los
candidatos o todos los políticos son iguales, porque eso siempre favorece a los peores. No todos son iguales. El tema como está hoy, las minorías están sobre-representadas y las mayorías subrepresentadas. Porque a mí no me van a decir que en el Perú, ¿no es cierto?, digamos, el FREPAP tiene el 10%, más del 10% de la representación nacional. Yo no creo que el 10% de la población peruana sea simpatizante del FREPAP. Acá, justamente por eso creo, hay dos discusiones que tener, ¿no? O sea, por ejemplo, en las elecciones del 2016, con un porcentaje de votos de más o menos un tercio, por ejemplo, Fuerza Popular sacó todos los congresistas de Lima provincias. Claro. Hay algo en el sistema, o sea, hay algo que intuitivamente te dice, esto no está funcionando bien, ¿no? Entonces, ¿es el tamaño del Congreso? ¿Es el tamaño de las circunscripciones? Es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente, pero creo que sería un gran paso el poder avanzar con el tema de la bicameralidad, para por lo menos bicameralidad con distrito único, para tener esta situación de balance, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, congresista. Abel, ¿tendrás alguna pregunta del público que nunca faltan? Abel. ¿No me vas a preguntar si Rosa María? ¿María? Sí. La pregunta iba por ¿cuál es su explicación o interpretación para que el señor Alarcón sea totalmente intocable en el Congreso de la República? Me encantaría tener una explicación. No la tengo, ¿no? Y creo que es una pregunta que tienen que hacernos, porque es bien desconcertante lo que está pasando. Desde nuestra bancada del Partido Morado, desde la bancada del Frente Amplio, se han hecho diversos esfuerzos para cambiar esta situación, pero parece que no existe la voluntad política. José María, no me has preguntado si voy a ser candidato a algo el próximo año, que es la pregunta que siempre me están haciendo. No puedes ser candidato, salvo que seas candidato a la presidencia. O vicepresidente. No puedo. Tengo 34 años, no llego a la edad. Tampoco tenía interés, te soy sincero, y tampoco voy a postular al Parlamento andino. No me genera mucho entusiasmo. Mi trabajo se va a centrar en el Parlamento de aquí a lo del próximo año. Quedan muy pocos meses, muy pocas semanas como congresista. Entonces no me veo teniendo un rol activo en esta campaña, tratando sí de elevar temas importantes para la discusión, pero muy centrado en mi trabajo parlamentario. Pero supongo que hay una maestría, creo que en el camino, otras cosas. Hay varios proyectos que me entusiasman y ver cómo se puede seguir impulsando temas de interés públicos desde el sector privado, desde sociedad civil, desde la academia. Ahí hay varias posibilidades. Pero claro, pero no se retira de la política. Yo no sé bien cómo uno se puede, o sea, digamos, me retiro del espacio de representación, ¿no? Claro. Y veremos qué viene a futuro. Así es. Las municipales, regionales. No me imagino participando en las municipales ni en las regionales, te soy sincero. Creo que... Yo recuerdo que trabajó en la Municipalidad de Miraflores. Sí, pero no siento que en este momento de mi vida me provoque postular a regidor o alcalde. Sí me gustaría tener un espacio de reflexión de lo que han sido estos años y también de desarrollo de otros intereses, Rosa María. ¿No? Por ejemplo, este tema del impulso social o el impulso de temas ambientales o de derechos humanos desde el sector privado me parece un tema interesante que me gustaría trabajar un tiempo. ¿No? Yo creo que afortunadamente vivimos tiempos que te permiten ir cambiando de espacios, ir cambiando de roles, ir cambiando de funciones, y ya no hay esta idea tan dura o estricta de lo que debe ser una carrera profesional fija, ¿no? Así que veremos qué tal. Hay que decir varias cosas. Guillermo Aliaga ha presentado reconsideración por el tema de Escazú. O sea, he presentado también un documento apoyando esa reconsideración.
Pero claro, la reconsideración la ve la misma comisión. Entonces, con un voto 9-3 no es que tengamos muchas esperanzas, pero es importante agotar todos los esfuerzos que tengamos y esperar pues, que esta semana, por ejemplo, en estos días, Colombia está debatiendo el acuerdo. Colombia con el impulso de Duque, que es un presidente de derecha, ¿no? O sea, digamos, uno ve los países que han firmado Escazú y encuentra todo el espectro ideológico y político. Hay que señalar algo más. El Ejecutivo no llegó a observar la ley que varios advertían fomenta el tráfico de terrenos. ¿Se acuerda de esta que ustedes aprobaron? Sí. No, pero se aprobó en el Congreso. El Ejecutivo venció el plazo de 15 días, no la llegó a observar e inmediatamente Manuel Merino la ha mandado a publicar en El Peruano. Es una ley con varios candados, que por ejemplo, para proteger temas ambientales. Es una norma muy, muy controvertida y lo que hay que hacer ahora es ver qué cosas se necesitan para justamente evitar que esto sirva como un incentivo para las invasiones, ¿no? Por ejemplo, una noticia muy buena que salió, estuvo trabajando. Pero digamos, qué velocidad la de Merino, ¿no? Apuradísimo. O sea, al día siguiente promulgada en El Peruano. Es una norma con mucho apoyo multipartidario, además, ¿no? Bueno, y nuevamente traficantes de tierras hay en todas partes, ¿eh? No, y también hay una realidad, ¿no? De muchos asentamientos humanos o de zonas que empezaron como una invasión y que puede haber habido un caso de tráfico de terrenos, pero que hoy existen y que hay pues un interés de titulación. Nuevamente es el tratar de ver la posición más allá de imágenes binarias, ¿no? Y claro, falta una política de vivienda social en el país a gritos, pero también qué hacemos con lo que ya existe y por supuesto cómo evitamos, los tráficos de terrenos, Rosa María, traficantes de terrenos son una mafia que mueve millones en el país y son justamente de los primarios de nuestros defensores ambientales. Muchos de nuestros defensores ambientales fallecen, se enfrentan diariamente a traficantes de terrenos. Entonces todo está finalmente conectado en las economías ilegales. Muy bien, nos hemos abusado de su tiempo muchísimo hoy día, muchas gracias. No, encantado de estar contigo. Ojalá que se entienda lo de Escazú y que se entienda en realidad este tema que tenía otra dinámica, pero que acá se perdió, como se dice, hubo una campaña de desinformación, ganó la campaña de desinformación. Pero yo espero, Rosa María, te comprometo a que cada candidato presidencial o al Congreso que tengas, por favor, pregúntale por Escazú. Muy bien. ¿Firma o no firma? ¿Ratifica o no ratifica? Nada, no, se estudiará, no. El tema ya se estudió, se conocen las posiciones, el documento y no puede postular al Congreso o a la presidencia diciendo que los temas se estudiarán después, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias Alberto Laúndo por haber estado mañana con nosotros. Mañana ya llena de sol. Nos vamos, Rosa María. Gracias, Abel, gracias, Rosa María, nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias, congresista. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. Ya la transmisión está saliendo bien, al principio tuvimos problemas, pero seguimos bien. Listo, nos vemos mañana. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.